buenos días. Les damos la cordial bienvenida a la sesión del noveno Congreso Internacional Multidisciplinario, la Universidad que Transforma Fronteras, Medio Ambiente, Movilidad y Cultura, donde buscamos abrir espacios de reflexión académica y de encuentro humano. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la ponencia titulada El sobrepensamiento, ¿para qué? Es un tema que nos invita a mirar de cerca la manera en que los procesos cognitivos impactan en nuestra vida diaria, en el proceso de aprendizaje y la salud mental. Antes de ceder la palabra, me permito compartir a ustedes la semblanza de la ponente, la maestra Rocío Araiza de Orearte. La maestra es psicóloga por vocación y formación profesional, egresada de la Universidad Vasco de Quiroga y el INSEP. Cursó la maestría en psicología con vertientes psicocognitivas, además de un diplomado en formación para la docencia constructivista por la UDEM, un certificado en competencias laborales y atención incluyente con personas con discapacidad por el ICE México, con más de 30 años de experiencia ininterrumpida. Ha participado en procesos de formación continua, capacitación y talleres que han permitido consolidar una práctica profesional sólida en el campo de la educación y la salud. Ha desempeñado cargos estratégicos en instituciones del sector privado, en áreas psicopedagógicas, de vinculación, dirección y coordinación, así como en la supervisión clínica de alumnos de psicología. Su trayectoria también se ha orientado a la salud mental integral y orientacional del desarrollo humano. Actualmente se desempeña como coordinadora académica de tutores en la UNIVIN, además de impartir docencia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Vasco de Quiroga, en la Universidad Interamericana del Desarrollo y en su propio consultorio particular. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, licencia Yunuen. Pues muy buenas tardes a todos. Les saludo con mucho gusto. Y vamos a comenzar esta ponencia, esta breve charla sobre un tema sin duda trascendente en la vida cotidiana de todos nosotros. En el día a día vamos enfrentando situaciones y particularmente en estos tiempos donde todo el mundo está acelerado, la cultura de la inmediatez, pues estamos sometidos a muchas circunstancias que de pronto pueden frenar el desarrollo de nuestra vida cotidiana, nuestro desempeño laboral, nuestro desempeño como alumnos, en el caso de que estemos bajo un proceso de aprendizaje en algún curso, y de esto se va a tratar. El tema en particular, el sobrepensamiento, es un término común. No vamos a involucrar términos psicológicos para que todo el mundo lo comprenda, porque pues todo el mundo lidiamos día con día con ello. Entonces, ¿podemos comenzar con la presentación, por favor, si son tan amables? Es que no veo nada, perdón. Es que, muy bien, pues vamos a comenzar con este interesante tema. Hablamos del sobrepensar. ¿Para qué? Antes que nada, es muy importante entender el concepto de sobrepensar o sobrepensamiento, que es como comúnmente lo manejamos. Y bueno, por mucho tiempo se ha considerado este proceso de sobrepensamiento como algo negativo. No vamos, obviamente, a negar ese hecho. Por supuesto que a veces impacta de manera desfavorable en nuestra vida diaria. Pero bueno, así como hay componentes que podemos considerar negativos, pues también hay ciertos componentes que podemos redirigir, y este aspecto de sobrepensar puede volver o volcarnos a procesos que también nos pueden ayudar. Entonces, pues decíamos, por mucho tiempo y a nivel clínico se aborda desde una perspectiva de algo limitante. Y bueno, la limitación puede ser tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Sin embargo, pues también vamos a abordar en este tema, en esta pequeña charla, los aspectos que pueden resultar positivos si logramos hacer una buena regulación y autorregulación de estas situaciones, de estos procesos cognitivos. Y bueno, la imagen aquí es muy clara, ¿verdad? Aquí vemos a alguien que pues no puede dejar de pensar y pensar y pensar. Y este proceso de estar constantemente
y reiteradamente pensando en lo mismo y dándole vueltas es lo que llamamos el proceso de sobrepensamiento. Y bueno, también lo conocemos dentro del contexto de la psicología como la rumiación o pensar excesivamente, pensar en exceso. Decíamos, no vamos a involucrarnos en conceptos muy técnicos de la psicología, muy específicos, vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante asimilable por todos. Pero bueno, hablando de rumiación, estamos hablando que esto es un proceso o un patrón de pensamientos en el que nosotros, todos, podemos quedarnos atrapados y estar, decíamos, dándole como tipo vueltas y vueltas en un círculo vicioso de pensamientos que están constantemente, pues, generando preocupaciones. Por lo regular, esa es la parte que nos va limitando. Nosotros mismos vamos generando este círculo vicioso de pensar, pensar, y no salimos de ahí, y esto alimenta más nuestros pensamientos negativos y incluso podemos hablar de cuestiones de autodestrucción o de autocrítica excesiva que nos afectan de manera pues muy lamentable, ¿verdad? Ya en un caso extremo. ¿Y qué es el sobrepensamiento? Sigamos ahondando un poquito en el concepto. Y es un proceso de repetición, ya lo decíamos, sobre todo de aquello que nos genera alguna cuestión de preocupación. Vuelvo al punto, algo que nos preocupa, algo que nos engancha, ¿verdad? Hablando de un término cotidiano, algo nos enganchamos en situaciones donde decimos, y me equivoqué, o tengo que pagar esto, o tengo que hacer esta tarea, o tengo que, y este tipo de situaciones que constantemente nos están remitiendo a cuestiones de preocupación es lo que nos atrapa y no nos genera avanzar. Y en esto estamos rumiando, estamos repitiendo y repitiendo y no encontramos ni salida. Ni siquiera es pensar para encontrar una salida, es pensar, 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 pensar y me quedo atrapada en un proceso obviamente inconsciente. Y ahí pues nos genera un desgaste cognitivo, un desgaste mental y pues también va influyendo a nivel cerebral, detonando sustancias que nos pueden provocar algunas cuestiones de estrés y ahí es donde ya empezamos a tener dificultades con el sobrepensamiento. Y bueno, en esta gráfica, en este dibujo, hay unos criterios muy importantes que habrá que rescatar. Por ejemplo, hay una necesidad de encontrar respuestas o soluciones a nuestros problemas, a estas ideas rumiantes. Vamos a poner el ejemplo de, tengo que hacer una tarea, tengo que hacer una tarea. Y a lo mejor es una tarea compleja y me encierro en la complejidad de la tarea, pero no logro visualizar cómo voy a hacer esa tarea. Entonces, esa necesidad de encontrar respuesta a mi problema o a mi preocupación me ronda tanto que inconscientemente lo vuelco a una idea rumiante sin encontrar realmente una salida o una alternativa, ¿ok? Hay otro aspecto muy importante que es analizar todo. Miren, hay personas que de acuerdo a su perfil de personalidad, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que tenemos un perfil conductual o de personalidad. Hay gente que le caracteriza mucho estar analizando todo. Ujú. Y eso no está mal, eso es favorable. Aquí el problema es cuando esto se vuelve obsesivo y no podemos salir de esta idea de analizar todo, que a veces no es necesario analizar todo. A veces es una cuestión tan sencilla como de pensar prácticamente. El analizar es un nivel de profundidad de pensamiento que mucha gente tiene dependiendo, vuelvo a hablar de la personalidad o del tipo de pensamiento que se tenga. Alguien, por ejemplo, que tiene una mentalidad de artista, decimos, o un tipo de pensamiento creativo, pues es parte de su personalidad, estar analizando todo y viendo enfoques desde diferentes perspectivas, pero hay cosas que no ocupan este tipo de pensamiento y ahí es donde no encontramos la línea hacia qué debo pensar mucho y qué otras cosas no es necesario pensarlo y ni analizarlas tan a fondo. Otro tipo de cuestiones es imaginar el peor escenario. Y esto, bueno, le llamamos pensamientos catastróficos. Hay gente que, otra vez poniendo el ejemplo de tengo que hacer una tarea, tengo que hacer un trabajo.
es difícil. Y empezamos a volcarnos hacia un pensamiento catastrófico pensando ya a futuro que si no hago esa tarea me van a reprobar, me van a quitar mi beca. Yo, pienso en esto pensando un poco en mis alumnos que están preocupadísimos que les van a quitar la beca, les van a quitar la beca y que ya esta situación va a suceder cuando ni siquiera ha sucedido y entonces eso no ayuda. El pensamiento catastrófico alimenta esa rumiación y volvemos al círculo y de ahí no salimos. Entonces, pues esta parte también es un parámetro para considerar el sobrepensamiento como algo que nos puede limitar. Y bueno, también tenemos presencia de distorsiones cognitivas. Un poco lo que decíamos con el pensamiento catastrófico, estamos distorsionando una realidad. Todavía no sabemos qué va a suceder, pero nosotros ya estamos anticipando y distorsionando un hecho que esto obviamente pues ya a un grado excesivo puede ser patológico. Entonces, estamos generando distorsiones cognitivas y esto pues obviamente va en detrimento de la propia rumiación. Se fijan, es como dar combustible para que esta rumiación o este círculo vicioso, de ser un circulito pequeño, se vuelva un remolino enorme y esto ya nos genere mucho estrés, inclusive periodos de ansiedad extremos. Tenemos, bueno, preocupaciones excesivas y aquí, por ejemplo, horas tomando una decisión. Le podemos invertir a procesos de rumiación mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo, bueno, casos concretos de gente que en un trayecto de viaje, nos contaba en algún momento una persona, en el trayecto de un viaje de 4 horas aproximadamente, se la pasó pensando en cómo iba a resolver tal situación. Y en eso se enfocó, ¿eh? Ni siquiera se dio cuenta que ya había llegado a su destino, no se dio cuenta que pasaron las 4. Durante todo el viaje estuvo sobrepensando y sobrepensando y sobrepensando, y ¿sabe? Ni siquiera encontrando la solución. Entonces, este tipo de procesos o de situaciones se dan en lo cotidiano. Estoy poniendo un ejemplo específico, pero cada quien le puede invertir muchas horas. Hay gente que puede invertir inclusive un día completo en estar pensando en cómo va a solucionar una situación. Y repito, ni siquiera la logra solucionar, porque estuvo generando escenarios catastróficos y estuvo haciendo distorsiones cognitivas y no encontró solución, que es, que es el problema, ¿verdad? Bueno, aquí hablamos de algunas causas muy comunes. Obviamente el estrés, lo acabo de mencionar. El estrés puede detonarlo y el estrés también puede ser un síntoma a la vez. Entonces, hoy todo el mundo vivimos con estrés. Y miren, no es que el estrés sea malo. El estrés es necesario porque el estrés es un impulso, es algo que nos puede ayudar a movernos hacia algo. El problema es el grado de estrés, el nivel de estrés que manejamos. Ese es el problema. Y entonces, situaciones demasiado estresantes nos pueden desencadenar ese sobrepensamiento. Al igual que estar pensando, nos desencadena el estrés. Entonces, ahí hay una relación biunívoca muy interesante entre ambas situaciones. La depresión. Bueno, tenemos también niveles de depresión o niveles de ansiedad, que es la siguiente causa. Existen obviamente niveles, lo sabemos los psicólogos, pero en una depresión común, normal, de tener un pensamiento de tristeza, pues esto nos puede aumentar la depresión. Y entonces la depresión por lo regular va muy vinculada a pensar en situaciones tristes, catastróficas. Todo lo malo está dentro de un pensamiento depresivo. Entonces, bueno, esto también puede ser una causa y pues una consecuencia. La ansiedad, ya mencionaba hace un momento, dependiendo del nivel. No hablamos ahorita de trastornos, porque hablamos también de que existen trastornos de ansiedad. En un estado normal de ansiedad de cualquier persona que se preocupa demasiado y que va creciendo y se vuelve crónico, pues también eso es una causa y una consecuencia. Y bueno, hace rato hablábamos de perfiles de personalidad. Alguien que dentro de su perfil de personalidad suele ser perfeccionista, que tampoco está mal que sea perfeccionista, pero
volvemos a la parte crónica o patológica. Buscamos tanto el perfeccionamiento, que tampoco existen las cosas perfectas, ni las cosas ni las personas. Y entonces, el que no me salga bien algo me conlleva un miedo, una preocupación. Y ahí entra la parte del sobrepensamiento o la rumiación. Entonces, es bien importante detectar cada uno de nosotros en el día a día en qué momento nosotros podemos tener una situación. Y algo muy común que no está aquí, nos comienza a doler la cabeza, ¿eh? Obviamente, la cabeza es un claro llamado de nuestro cuerpo a decir, a ver, es curioso cómo si ya pensamos demasiado y la cabeza nos empieza a doler, pues lo más común es que tomemos la aspirina, ¿no? O la pastillita, pero eso no resuelve nada. Resuelve el dolor, pero la causa no la resuelve. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta, y más que ya mucha gente ya tiene dentro de sus objetos personales su, su aspirina, su pastillita, o se toma un tecito, no está mal, pero volvemos, no estamos atacando la causa. Ahora, si no manejamos el sobrepensamiento, pues obviamente ahorita hablábamos de síntomas o de causas que van muy ligadas, pero eso nos implica otros problemas como la dificultad en la toma de decisiones, el agotamiento mental, ya lo mencionábamos hace un momento. Este aspecto es muy importante el que voy a mencionar. Los problemas que ya se empiezan a generar en las relaciones interpersonales. Al estar rumiando, al estar sobrepensando, me aíslo. ¿Y qué ocurre en ese aislamiento? Pues obviamente dejo de interactuar con quienes me rodean. Y eso obviamente genera, al no interactuar con los demás, pues que mis relaciones interpersonales empiecen a tener dificultades. Y además porque también cuando logro interactuar, pues ya estoy irritado, como estoy ansiosa, pues entonces empiezo a tener intolerancia y esto también obviamente la gente se aleja, dice, no, pues yo no me acerco a ti porque siempre estás de malas, porque no se te puede decir nada, porque uno está ensimismado en los pensamientos, ¿ok? Entonces ahí hay un impacto importante que luego no consideramos y que de verdad que vale la pena detenernos a pensar en esta parte, cómo estoy afectando mis relaciones con los demás. Y bueno, los problemas para dormir, el sobrepensamiento interfiere de manera directa, nos causa insomnio y ustedes saben, todos lo sabemos, que si no tenemos las suficientes horas para descansar, pues eso también va aumentando. Hace rato hablábamos de irritabilidad. Obviamente, pues estamos irritados todo el tiempo porque no descansamos. Entonces, volvemos de un pequeño círculo problemático a un gran problema, que a veces ya es necesario, pues obviamente recurrir a un profesional. Pero hablemos de la parte positiva, si así lo podemos llamar, de la parte que nos ayudaría a ser funcionales, ¿ok? Ya dijimos que el sobrepensar en la parte positiva nos puede ayudar porque quien sobrepiensa es porque también es un indicador de que tiene una capacidad de profundizar en sus pensamientos, de ser introspectivo. Entonces hay que saber manejar este tipo de situación para volverlo a nuestro favor, ¿verdad? Hablando de manera común. ¿Cómo podemos volver a nuestro favor? Pues aprendiendo a regular este sobrepensamiento. Y alguien dirá, bueno, ¿es posible? Sí, sí lo es. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del nivel, hay veces que las personas pueden autorregular, pueden controlar en sí este tipo de situaciones, teniendo algunos ejercicios de respiración, algunos consejos que tú puedes encontrar en algunas páginas serias con expertos. Ya en algún momento, si no podemos solos, como decimos siempre, ¿verdad? La gente que no puede sola, pues hay que recurrir a alguna ayuda, a algún proceso con algún psicoterapeuta, con algún psicólogo, pero claro que es posible mejorar y regular esta capacidad de razonamiento excesivo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en esta información, dice, aprendiendo a regular el sobrepensamiento es posible mejorar la capacidad de razonamiento, así como el desarrollo de un nivel de conciencia profundo e introspectivo, lo cual ayuda
Hace rato hablábamos, ¿verdad?, que empezamos a enfrentar situaciones en la toma de decisiones y no resolvemos el problema, pero aquí si lo regulamos, nos puede ayudar justamente a tomar la mejor decisión dentro de todas la variedad de decisiones que podamos tener para resolver un problema, razonamos a nivel profundo y tomamos la mejor, o al menos la que consideramos más funcional para que cuando tomamos esa decisión estemos conscientes que si no fue la mejor, pero fue la que en ese momento nosotros consideramos y eso nos ayuda después a asumir las consecuencias de esa decisión que tomé, lo cual es muy favorable. Y bueno, un análisis excesivo también puede favorecer los procesos de asimilación y procesamiento de datos e información de forma más profunda. Esto lo voy a, por ejemplo, a situar en una escuela, ¿no? Alguien que le es muy fácil aprender, que asimila, acomoda, bueno, desde un punto de vista de explicación constructivista, asimila, acomoda y equilibra. Ujú. Y en este proceso de asimilación, acomodación y equilibrio profundo, pues se va a dar como resultado un proceso de equilibrio, de aprendizaje, que va a estar inamovible en nuestros esquemas. Y eso obviamente es muy importante en nuestros procesos de aprendizaje académicos, ¿verdad? Por supuesto. Pero para ello hay que ubicar muy bien en qué situación de sobrepensamiento estamos para decir en qué momento sí me está provocando problemas, ya dijimos algunos, en qué momento no me está provocando problemas y en qué situaciones me puede ayudar. Ujú. Y entonces equilibrar es la clave para poder tener un efecto positivo del sobrepensamiento. Bueno, muchos psicólogos, existe una figura en la psicología, un psicólogo William James, siglo pasado, que ya desde en aquel momento alguien me preguntaba, ¿y esto está de moda? La teoría del sobre, no, no, no es algo que esté de moda, lo que pasa es que ahora se ha visibilizado más, pero esto siempre ha existido desde que existe el hombre. Y bueno, tenemos como conclusión una cita de William James, psicólogo estadounidense, que nos dice, si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. Ujú. Entonces, esa preocupación constante es el detonante para poder buscar la solución o la mejor solución que nosotros creamos, y entonces eso puede hablar de un efecto favorable de un sobrepensamiento. Yo espero que esta charla haya sido útil para reflexionar en nuestros propios momentos diarios. Le estamos dando demasiadas vueltas a algo, pues podemos encauzar esto y volverlo a nuestro favor, más que limitarnos el desarrollo y que nos afecte a nivel cognitivo y emocional. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos profundamente a la maestra Rocío Araiza de Olarte por compartir con nosotros su ponencia. Confiamos en que su experiencia y perspectiva contribuirán a fortalecer la mirada integral sobre la salud mental y educación. Sin duda, dejó en nosotros una huella significativa para continuar el diálogo y construyendo soluciones en torno al bienestar humano. Muchas gracias, maestra. Gracias, licenciada.